Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estaba buscando la fecha porque a veces se me olvida. Está mirando ahí Ramoncito. Se me olvida en qué día estamos. Estamos en el día miércoles 12 de abril. Pasa rapidísimo y mientras más años uno tiene, más rápido pasa el tiempo. Bueno, quiero partir con una noticia positiva. No todos los días partimos con temas tremendos, ¿no?, que tienen que ver con seguridad y más. Pero hoy día yo creo que es bueno mirar el vaso medio lleno y bastante más lleno, que tiene que ver con esta aprobación bastante transversal por lo demás de la llamada Ley de las 40 horas. Recordemos que esto estuvo mucho tiempo en el Congreso. Recordemos también que fue siendo modificado este proyecto de ley que es originalmente de quienes fueran diputadas en ese momento, la vocera de gobierno Camila Vallejo y la actual diputada Carol Cariola. Y también me acuerdo de toda la discusión que hubo, no, que es imposible, que eso no va a ser positivo para el país, que eso va a generar un tremendo desempleo. Bueno, como muchos de los grandes cambios que se han hecho en este país y que a veces cuesta tanto que ciertos temas puedan avanzar. Pero lo interesante, y por eso quiero ponerlo en el primer punto, es que logró efectivamente avanzar con muchas modificaciones, pero sobre todo con la gran articulación de la ministra Janet Jara, por Dios que ha hecho bien la pega y reconocido Urbi et Orbi, la ministra del Trabajo, que finalmente logró concitar y aunar posiciones, ¿no es cierto?, entre empresarios, trabajadores, en fin. Algunos puntos que quiero destacar: la jornada 4x3. Ojo, todo esto depende del tipo de trabajo que uno realice, pero por ejemplo esa modalidad que es aquella que permite trabajar 4 días a la semana y descansar 3. Imagínense ustedes qué cosa más rica, ¿no es cierto? Poder decir, trabajo hasta el jueves, descanso viernes, sábado y domingo, etcétera. Bueno, eso va a ser posible, ¿no? Mayor flexibilidad laboral. ¿Qué pasa con padres y madres, ¿no es cierto?, con estas bandas horarias que permitirán entrar con horarios diferenciados y también salir con horarios diferenciados del trabajo, etcétera. Leía hoy día, y con esto termino, al economista Rafael Berguán. Él es parte de la comisión, él es el presidente, sin ir más lejos, de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Considerando, decía él, que es un hecho positivo que ha logrado, ¿no es cierto?, concitar a distintos sectores, pasar de estas 45 horas semanales a 40 en un lapso, ojo, gradual de 5 años. Él decía que sí veía con alguna preocupación que aquellos trabajadores menos productivos, que tengan menos calificación, podrían tener más posibilidades de perder sus empleos. Pero ojo también que en tiempos de inteligencia artificial, la verdad es que el tema de los empleos y de cuáles van a ser los empleos que se van a perder y cuáles van a ser, en definitiva, los desafíos que ya se está teniendo, ¿no es cierto?, respecto del trabajo en el siglo XXI, un temazo que estaremos conversando en otros momentos. Pero vamos a otros temas que tienen que ver con lo que ha pasado en materia de seguridad y lo que ha pasado también con el llamado criterio Valencia, es decir, la decisión que ha tomado el fiscal nacional de Ángel Valencia de pedirle a sus fiscales que a su vez soliciten a los tribunales prisión preventiva cada vez que se sorprenda un extranjero inflagrante cometiendo un delito, ¿no es cierto?, en flagrancia, y que no posea su documentación de identidad. Varios temas que vamos a conversar a continuación con la abogada penalista, exfiscal, también fue jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, Marisa Navarrete, a quien paso a saludar. Marisa, ¿cómo estás? Tanto tiempo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola Mirna, qué gusto de verte nuevamente. Qué rico, ¿no es cierto? Hacía tiempo que no nos veíamos, Marisa, y me puso muy contenta saber que iba a conversar contigo. Y, en fin, quiero partir preguntándote respecto de lo que señalaba del famoso criterio Valencia, porque hay dos cosas que pasaron ayer y te doy al tiro la palabra. Una, que en Concepción 4 individuos fueron formalizados por receptación de vehículo robado y por andar con un vehículo con patente adulterada. Y por ese caso, el fiscal había pedido la prisión preventiva porque no contaban con documento. El tribunal dijo lo contrario, porque tenían el pasaporte y el DNI y quedaron con arraigo nacional y firma mensual. Sin embargo, otro caso donde se aplica efectivamente el criterio Valencia ocurre en Maipú, cuando un
un motorista, en este caso de origen venezolano, digamos, trata de impedir la fiscalización, intenta atropellar, mejor dicho, al policía. El tribunal ¿cómo se dice?, de primera instancia, finalmente no acuerda, no decide pasarlo a prisión preventiva tal como había pedido el fiscal, y esto se revierte en la Corte de Apelaciones y finalmente esta persona queda en prisión preventiva porque no tenía documentación alguna. Te quiero preguntar primero que nada, con este contexto, ¿qué crees tú qué va a pasar con este criterio Valencia? ¿Es aplicable? ¿Es, como dicen otros, populismo procesal? Por ejemplo, para partir conversando. Sí. A ver, bueno, el tema de la prisión preventiva tiene regulaciones tanto internacionales como nuestra propia legislación, ¿cierto? Y las regulaciones internacionales evidentemente también son obligatorias para nosotros. En ese contexto, ¿cierto?, la prisión preventiva en general, nuestra legislación la establece como la medida cautelar más gravosa que existe en nuestro sistema y que hay criterios también en la propia legislación que orientan al tribunal para disponer esta medida cautelar. Por ejemplo, una de las muy relevantes es precisamente el carácter del delito, la naturaleza del delito, haciendo en definitiva una prognosis de pena. O sea, ¿cuál es la conclusión que saca un fiscal primero al pedirla y luego un tribunal? Es que si la pena que probable que podría arriesgar una persona va a ser en cumplimiento efectivo, evidentemente tengo que mantenerla en prisión preventiva porque va a haber aquí un peligro evidente de fuga, ¿cierto? Y eso tiene que ver tanto con el quantum de la pena, es decir, es un delito que tiene una pena sí o sí privativa de libertad, y también con antecedentes penales de una persona. Ya, ese es como el contexto de algo. También se le podría dar prisión preventiva a alguien que hay un peligro de fuga, es decir, una persona que no tiene un domicilio conocido, ¿cierto? Y no hay certeza de que pueda permanecer disponible para el sistema procesal. Entonces, cuando se aplica este criterio por parte del actual fiscal nacional, se está teniendo en cuenta una realidad, que es que la gran cantidad de personas indocumentadas que son sorprendidas cometiendo delito y que por no tener documentos, ¿cierto?, no tener regularizada su situación, quedan libres sin poder tener ningún control sobre dónde están, motiva, ¿cierto?, a que el fiscal tome esta decisión. Ahora, evidentemente, una decisión como esta tal vez no era necesaria tomarla. ¿Por qué? Porque la propia norma te permite hacer una conclusión de esa naturaleza. Es decir, si yo tengo una persona que está indocumentada, hay un peligro de fuga evidente porque no la voy a poder de alguna manera fiscalizar dónde está, ni quién es, no sé si ha cometido delito. ¿Me entiendes? Entonces, uno podría hacer esa interpretación algo Marisa, pero mira, vamos viendo caso a caso porque, a ver, yo creo que aquí lo que hay que hacer, como dices tú, porque efectivamente lo dice hoy día una carta en el Mercurio titulada Populismo Procesal de Diego Palomo, dice Universidad de Talca, donde él plantea sus reparos respecto de este famoso criterio Valencia, obviamente partiendo de la base que la prisión preventiva es una medida de última ratio, ¿no es cierto? Y que, por cierto, y dice todo lo que tú estás explicando, pero dice también que hay otros temas que tienen que ver, por ejemplo, con el registro civil, con la división de extranjería, que dan cuenta de otros problemas que tiene, ¿no es cierto?, nuestro Estado, hablemoslo así, y que a través de esta medida se estaría tratando de suplir aquello que no le corresponde a los tribunales de justicia ni a la fiscalía, sino que le corresponde a otros organismos. Por de pronto, ingreso irregular, ¿no es cierto?, de extranjeros indocumentados, el registro civil que se demora casi un mes en regularizar la situación de algunos de ellos, etcétera. Entonces, lo que quiero saber es lo siguiente: ¿hasta qué punto estamos también llevando las cosas, dado la situación que vive el país, a este otro tipo de populismo, que ya no es penal, como dice acá la carta, sino que es un populismo procesal? Claro, por eso yo estaba dando un poco de la introducción para poder entender cuál es el criterio que uno tiene que tomar. Entonces, al disponer una medida, digamos, ¿cómo se llama?, a rajatabla, como uno dice, para todos igual, evidentemente eso provoca un problema. Primero, porque hay un gran problema en nuestro país que tiene que ver con la sobrepoblación carcelaria.
Hoy día estamos sobre un 30, incluso a veces un 40% en algunas cárceles, sobrepoblación carcelaria. No existen las suficientes camas para que las personas privadas de libertad duerman. O sea, imagínate las condiciones mínimas. Entonces, tal vez es fácil decir, bueno, mandemos todo a la cárcel, como populistamente se dice por muchas personas, pero esa no es tampoco la solución para la prevención de los delitos, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que tiene que ver con esta decisión y también con que lo que tú dices es absolutamente cierto. Hay situaciones en que no depende de la persona específica el que no tenga la documentación adecuada, sino que depende del Estado, ¿cierto? Y por otra parte, existen delitos que no requerirían una medida tan gravosa como una prisión preventiva. Los que tú me has dicho me parece que podrían hacerlo, por ejemplo, atropellar a un carabinero o intentar atropellar a un carabinero. Pero en otros delitos, como por ejemplo hurto, pedir una prisión preventiva por un delito de hurto, de, no sé, en un supermercado que tiene, no sé, valor 15.000 pesos, no es absolutamente desproporcionado. Pero porque mira, uno de los principios de la prisión preventiva es la proporcionalidad, que no se ve en todos los casos. Ya, pero tú sabes que esa proporcionalidad, vamos a ir después a otros temas que tienen que ver con las reglas de uso de la fuerza, también está puesta en discusión por otros sectores, pero mira, es que para esto hay que ponerle rostro, cara y situación. ¿Para qué? Para que vayamos en la práctica viendo cómo se aplica. Porque mira, cuando se produce esto en Concepción, estamos hablando de receptación de vehículo robado, ¿no es cierto?, con placas patentes adulteradas. Ok, ¿qué decide el tribunal? Arraigo nacional y firma mensual. ¿Ok? Pero quiero recordarte, y yo sé que esta es otra historia, pero que tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, que es lo que pasó con uno de los detenidos y sindicado como el autor material, esto tiene que ser demostrado por cierto, estoy hablando de Luis Lugo, de 23 años, que había sido condenado a 3 años y un día, y que esa condena se había traducido en un beneficio de libertad vigilada, básicamente detenido en 2021 por microtráfico de drogas y por porte ilegal de armas y municiones. Entonces hay gente que dice, ¿cómo es posible que una persona que estaba condenada por estos delitos haya estado en condición de beneficio de libertad vigilada? Y te sumo otro elemento para la conversación. Cuando sabemos que en Chile hacer seguimiento a ese tipo de condición es muy difícil y que termina pasando lo que pasó con este tipo. Incumplió la orden y hubo que, incumplió la medida y hubo que dictar orden de detención y en ese intertanto mata a un carabinero. ¿Qué respondes tú frente a esa discusión? Así es, absolutamente de acuerdo a lo que dices. Incluso en ese caso se habría modificado, se dispuso la prisión preventiva como una medida cautelar y se habría modificado esta prisión preventiva por arresto domiciliario. Y habían al menos alrededor de 3 o 4 incumplimientos de ese arresto domiciliario. O sea, primero allí, cuando se incumple un arresto domiciliario en el primer se tiene que despachar una orden de detención, se tiene que pedir. Pero luego de eso, teniendo en consideración esos incumplimientos, se le otorga un beneficio. O sea, ya teníamos un precedente de que el sujeto no estaba cumpliendo el beneficio o no estaba disponible a cumplir. Entonces, aquí también hay un criterio caso a caso. Entiendo, no lo tengo claro, el informe de Gendarmería no fue favorable a este cumplimiento alternativo de la pena, ¿ya? Y también eso es bien importante, sabemos de otros casos, tanto en la libertad condicional, ¿cierto?, que son beneficios posteriores a la condena, como los beneficios que se dan cuando se condena a una persona, requieren algún informe de Gendarmería. Y muchas veces se pasa por alto estos informes, ¿ya? Porque se dice, mire, son todos iguales, en realidad claro. No es obligatorio para el juez. Entonces, allí es donde hay problemas importantes. O sea, aquí tienen que haber criterios, tanto de la Fiscalía como de los tribunales, de establecer cuándo un sujeto muy probablemente va a volver a cometer un delito, y ahí estamos hablando claramente de delitos que tienen porte de armas, que son delitos contra la propiedad, delitos de droga, son delitos que son graves y que muy probablemente van a reincidir. Entonces, para darle un cumplimiento alternativo, yo tengo que tener antecedentes importantes que fundamenten mi decisión.
Si no, tú voy a tener que ser responsable de mis acciones, por supuesto. Claro, pero mira, Marisa, volvamos al famoso criterio Valencia, que, como te decía, se aplicó, el único caso donde se ha aplicado de manera, no sé si perfecta, porque evidentemente lo que te contaba, cuando el 7 de abril en Maipú se produce esta situación donde se va a controlar a un motociclista, el motociclista trata de atropellar al carabinero, etcétera. La primera decisión del Tribunal de Garantía es simplemente, digamos, no acoger la petición del fiscal de dar, digamos, de aplicar la medida más gravosa, que es la prisión preventiva, y finalmente es la Corte de Apelaciones la que decide, no, en este caso, este señor tiene que ir a prisión preventiva. Y te lo aclaro aún más. La primera decisión del Tribunal de Garantía era firma y arraigo nacional. Entonces, lo que no entiendo acá, cuáles son los criterios que se aplican, ¿te fijas o no? Porque en este caso no tenía ningún documento. Todo estaba, los documentos de la moto estaban vencidos, no tenía licencia, no tenía nada. Entonces, pregunto, ¿ayuda esto a combatir el delito? Si eso es lo que finalmente queremos lograr con estas medidas, ¿o no? Claro, por supuesto que a eso estamos apuntando. A mí me parece que el hecho de que una persona no tenga documentos por sí solo no es un antecedente que amerite una prisión preventiva. Eso lo dice la ley. No es que algo que yo esté inventando, es un criterio. Aunque trate de tirarle la moto encima al carabinero, en este caso. No, por eso te digo, estoy hablando, el solo hecho de no tener documentación. Por lo tanto, yo voy a los otros antecedentes. El tipo de delito. O sea, atropellar a un carabinero podemos decir que es un homicidio frustrado, al menos. Por supuesto. Es un delito grave. Incluso una persona que no tenga antecedentes penales, evidentemente es un peligro para la seguridad de la sociedad. Entonces, ahí está el criterio que no se necesitaría ni siquiera usar el criterio Valencia para poder pedir la prisión preventiva y sostenerla. ¿Me entiendes? Entonces, aquí el tema es el llamado anterior, es cómo están solicitando los fiscales la prisión preventiva, la están solicitando en todos los casos que deberían solicitarlo de acuerdo a las reglas de nuestra legislación, o estamos siendo más laxos. Ya, y te pongo el caso. Sí, una pregunta para el tribunal, por supuesto. Por supuesto, pero ahí, por ejemplo, nos vamos a otro extremo. Carabinero, ¿no es cierto?, controla a un señor de origen boliviano. Voy a ponerlo, mira, a mí no quiero parecer con esto que estoy estigmatizando a los extranjeros, pero dada la situación que ha ocurrido, ¿no es cierto?, amerita. Entonces, este señor boliviano va conduciendo un vehículo sin su licencia de conducir. Va al tribunal y pide, ¿no es cierto?, prisión preventiva. Y resulta que el tribunal dice, no prisión preventiva. Porque ahí no estaba cometiendo un delito, no es que le tiró el auto encima al carabinero. Entonces, me pregunto, ¿qué pasa ahí con ese fiscal? Porque ¿cuál es a ver, ¿hasta dónde llega este criterio Valencia? ¿Tú crees que se ha bajado bien a los fiscales? ¿Cómo aplicarlo? Claro, es muy difícil poner un criterio, como dije, común para todo, porque evidentemente tú no puedes pedir la prisión preventiva si no tienes los antecedentes para justificar primero, porque son requisitos básicos, que exista un delito, y segundo, que esa persona tenga participación en ese delito. O sea, si yo no tengo probado eso, ninguna prisión preventiva se puede otorgar. ¿Me entiendes? O sea, si yo, por sospecha por una persona, no, eso no procede. Entonces, claramente aquí, ¿cuál debería ser el criterio correcto? Es que efectivamente hay un problema, persona indocumentada. Bueno, se pueden emplear situaciones como la que escuchamos recientemente con el homicidio, una ampliación de detención. Si una persona no está identificada, bueno, ampliemos la detención por un día para que el registro civil la identifique, por ejemplo. Pero se demora tanto, pero lo que dicen es que se demora como un mes el registro civil en determinar, o sea, en poder regularizar eso, ¿no? Entonces tendrías que tenerlo por un mes. Claro. Tendríamos que hacer entonces, decirle al registro civil que aquí tienen que realizar las acciones que tienen que hacer, si es una obligación. No, es una prioridad, aparte de ser una obligación, es una prioridad, ¿cierto? Si es un problema hoy día, la gente indocumentada que está cometiendo delito, bueno, el Estado tiene que invertir en solucionar ese problema para actuar y aplicar correctamente la ley. Pero hacer un criterio a rajatabla, como he dicho, de todos presos porque no tienen, es un asunto que incluso me parece a mí que atenta contra tratados internacionales, porque evidentemente no necesariamente una persona que es indocumentada, como tú decías, está cometiendo un delito. Puede que haya una situación que sea discutible, incluso se esté
se pueda discutir si cometió un delito, ¿ya? O sea, eso es legítimo, ¿verdad? Y no simplemente por el hecho de ser indocumentada va a estar sometida a prisión preventiva. Claro. Cuando tú hablas del populismo penal, yo estoy de acuerdo, y no solamente aquí en este caso, sino que estamos viviendo en un populismo penal exacerbado, donde el populismo penal vende en el sentido de vende votos, ¿cierto? Captura votos para la gente, porque juegan con los sentimientos de la gente, incluso muchas veces infundados, ¿ya? Hemos visto las encuestas que los delitos contra la propiedad, vamos a dejar aparte los homicidios, los delitos contra la propiedad han bajado, ¿ya? Y sin embargo, vemos que la gente tiene mucho miedo a ser objeto de un delito de robo, y esos delitos han bajado, lo dicen las encuestas que regulan esta materia, ¿verdad? Sí, estamos conversando a esta hora con Marisa Navarrete, abogada penalista, exfiscal, y fue además jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos. Para ir cerrando este tema, porque quiero pasar a esa experiencia que tuviste en Impuestos Internos para preguntarte otro tema, quiero solamente cerrar con el tema de las cárceles. Dos cosas. Mira, hay un informe que señala que en Gendarmería, lo dice Contraloría, ojo, solo el 0,1% de los presos están debidamente identificadas, o sea, están verificadas su identidad. Me parece complejo. Segundo, tú hablas del tema carcelario, evidente. Fíjate que hoy día hay 42.000 personas en cárceles y se espera que el 2024 aumenten a 50.000 y las condiciones son peores de lo que... O sea, queremos que las cárceles, comillas, rehabiliten y lo único que estamos haciendo es mandar gente para que quede peor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Y por otro lado, y para cerrar este tema, porque es una discusión que sin duda es muy amplia, no somos capaces, no tenemos la capacidad, el sistema no tiene la capacidad para poder fiscalizar que las medidas alternativas, las medidas cautelares alternativas a la medida más gravosa, que es la prisión preventiva, realmente se cumpla. ¿Qué hacemos? Qué tremendo, ¿ah? La tremenda pregunta que me haces. No es necesario que la contestes completa porque sabemos que es difícil. Mira, las cárceles es un tema que yo cada vez que me preguntan lo digo, es absolutamente impopular. Ningún político quiere meterse en el tema de las cárceles. ¿Por qué es impopular? Porque en el fondo aquí hay una opinión de la gente, decir, bueno, si la gente está en la cárcel, que pague. ¿Ya? Y además no votan los presos. O van a votar, claro, no sé. A muchos no les guste, sí. Existen los derechos humanos y, sí. Bueno, evidentemente estamos obligados todos a respetar los derechos humanos. Y como hemos sabido de experiencias comparadas en otros países, y ya está sucediendo en Chile, las cárceles ya ni siquiera son escuelas del delito, son universidades del delito. Porque los sujetos que llegan a las cárceles aprenden técnicas delictivas muy superiores a con las que entraron. Chuta, ¿Ya? Entonces, eso es un problema gigante. ¿Por qué? Porque hay un contrasentido. Estamos mandando a la gente, supuestamente como castigo, a la cárcel para prevenir ser víctima nuevamente de delito. Sin embargo, esas personas las estamos perfeccionando y van a salir mejores delincuentes de lo que entraron. Eso es un contrasentido. Tenemos que invertir en la cárcel. Tenemos que invertir en investigación de delitos dentro de la cárcel porque hay carteles de narcotraficantes que han surgido desde la cárcel, se han mantenido y operan desde la cárcel, ¿ya? Invertir en investigación, invertir en recursos, invertir en personal de gendarmería que es absolutamente insuficiente para controlar la población carcelaria. Realmente las cifras son espantosas, o sea, un gendarme tiene que cuidar como a 200 reos. Brutal. Y realmente es imposible. ¿Y qué hacemos entonces con la otra, el otro gran tema? Que el sistema no tiene capacidad para poder efectivamente chequear que los que tienen que estar en arresto domiciliario total estén en arresto domiciliario total, que los que tienen libertad vigilada y firma mensual, bueno, que cumplan con lo que corresponde. Porque en la práctica, mira lo que termina pasando. Sí, por eso te digo, es que todo tiene que ver con incluso antes del recurso, tiene que ver con la decisión de las personas que tienen que tomar las decisiones para dónde voy a poner estos recursos, ¿cierto? Voy a poner los recursos para, no sé, estoy haciendo un chiste, voy a demoler casas de traficantes que ya no están traficando en esa casa. ¿Qué recursos? La cantidad de policías que se utilizan para hacer eso, la cantidad de recursos que necesariamente se hacen para eso. En cambio, si yo voy a hacer
voy a destinar recursos para fiscalizar a personas que hoy día deberían estar cumpliendo una medida alternativa. Si no tengo los recursos, nadie lo fiscaliza. Si todo esto es un problema de recursos. Ya que lo Pero menciona, antes del recurso, la decisión. Marisa, ya que lo mencionas, pasemos al tema narco que, por Dios, que ha generado, ¿no es cierto?, conmoción. Porque, como decía muy bien Jorge Correa Sutil, el abogado y constitucionalista, decía, hay una manera de cometer delitos de una crueldad tremenda, ¿no? Hemos visto cosas muy terribles. Estaba leyendo ahora un informe que decía que de Fiscalía, que 4 de los 10 casos, o sea, de 4 de 10 crímenes cometidos tiene que ver con bandas que se disputan el territorio. Y tú acabas de mencionar el tema de la demolición de casas. Me gustaría primero, antes de que me des esa opinión, que me digas qué te parece que la Fiscalía entregue información a los alcaldes respecto de cuáles son las casas donde están viviendo narcotraficantes y si la medida de demoler finalmente sirve de algo. A ver, lo primero es pensar en si la demolición de una casa contribuye o no al ataque al narcotráfico. Y aquí tenemos una cuestión solamente de lógica. Primera lógica. Esa casa actualmente se está dedicando, ¿cierto? O en esa casa se está traficando droga. Y yo la demuelo, evidentemente estoy interviniendo indebidamente una investigación en curso, perjudicándola incluso, ¿cierto? Porque estoy eliminando elementos del delito y estoy cortando una investigación que está vigente, ¿verdad? Ya. Y la segunda alternativa es que esa casa no se estaba dedicando al tráfico de droga, entonces menos sirve haberla demolido. Pero perdona, entonces ¿cierto? antes de eso, y te detengo un ratito ahí, y entonces, ¿qué te parece que sea el propio fiscal o la fiscalía la que entregue la información respecto de algo que puede afectar su propia investigación? Bueno, es que ese es un tema que uno está de acuerdo, ¿cierto?, en que la Fiscalía trabaje colaborativamente con las instituciones para la persecución de los delitos. Pero esa no puede ser una contribución personal y a través de un correo electrónico de un fiscal determinado a un alcalde determinado, porque eso significaría como que aquí hay una conversación informal. Aquí hay canales que son los correctos para poder pedir esa información. Yo no tengo la seguridad, porque no es algo que podamos todos conocer, es si efectivamente eran investigaciones vigentes. Si eran investigaciones vigentes, el fiscal no tenía ninguna atribución para dar esa información al alcalde. ¿Por qué? Porque las investigaciones vigentes son secretas para las personas ajenas que no pertenecen a esa investigación. Ahora, si eran causas que estaban terminadas, bueno, eso no sería tan grave, pero entonces no se cumpliría el objetivo que estaba pidiendo, ¿cierto?, el alcalde para demoler estas casas, que era prevenir o atacar la delincuencia. Marisa. Evidentemente, sí, dale. Perdona, Marisa. Entonces, aquí ya entremos en la parte más profunda. Francisco Cox, abogado experto en crimen organizado, nos decía que uno de los temas más importantes para poder atacar al corazón del narcotráfico en Chile tiene que ver con llegar al destinatario final, lo que se llama siempre follow the money. Sigue la ruta del dinero. Entonces decía, claro, tenemos grandes, hazañas del tipo, cortamos la cadena de entrada, de salida de un gran cargamento de droga, pero no logramos determinar hacia quién iba ese cargamento de droga y quién es el gran beneficiario final. Y tú que trabajaste justamente en la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos, te pregunto, ¿cuáles son los temas pendientes ahí? ¿Qué es lo que nos está faltando para alcanzar ese objetivo? Claro, mira, en el servicio, lo primero que tenemos que entender que el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, en general, lo que busca como institución es vigilar que la gente cumpla sus obligaciones tributarias, ¿cierto? Ese es como su objetivo. Desde una mirada muy, muy pequeña, uno podría decir, yo fiscalizo, págame los impuestos y estamos ok. Sin embargo, hay una atribución que ya todos conocemos, que es la atribución del Servicio de Impuesto Interno de querellarse por delitos tributarios. Y allí es donde tiene tal vez un debe bastante relevante el Servicio de Impuesto Interno con la poca experiencia que tuve. Primero porque ya conocíamos los casos de financiamiento ilegal de la política, ¿cierto?, en los cuales hubo una enorme cantidad de facturas falsas, boletas falsas que sirvieron, ¿cierto?, para lo que todos sabemos y que fueron finalmente
casi todo impunemente, ¿cierto?, amarrados por parte del Servicio de Impuestos Internos de no presentar querella contra aquellas empresas, ¿ya? Esa experiencia, ¿cierto?, evidentemente nos hace analizar si el Servicio de Impuesto Interno está actuando correctamente en torno a su obligación, porque los delitos tributarios se le ha entregado esta arma no para que la guarde, pues, no para que la utilice. Por supuesto. El delito tributario es efectivamente un inhibidor de conductas posteriores. De hecho, incluso en el caso de financiamiento de la política, en esos meses, en esos años, tuvo una importante recaudación fiscal de empresas de parte del Servicio de Impuesto Interno. Y evidentemente eso fue debido a que en un principio hubo un destape de estos casos de financiamiento irregular. Bueno, en el caso de los narcotraficantes, ¿cierto?, que nosotros podemos llamar, son, por lo menos en nuestro país no son tan sofisticados a lo mejor como en otros países, pero evidentemente ellos tienen un lucro, porque para ellos tanto el tráfico de drogas y como ahora se han ido perfeccionando con tráfico digamos, de personas dedicadas a la prostitución, son negocios, es un negocio. Ese negocio rinde ciertos ingresos que teóricamente, desde el punto de vista del Servicio de Impuesto Interno, tienen que pagar impuestos. Aquí, incluso los ingresos ilícitos, ya lo ha establecido la excelentísima Corte Suprema, son objeto de tributación. O sea, si yo tengo ingresos, tengo que tributar. Ya, pues ¿qué pasa ahí entonces? Porque esto lo mismo que Al Capone, finalmente termina siendo condenado precisamente por evasión tributaria. Entonces, precisamente. ¿qué pasa? Precisamente. Pero espérame, ¿existe esa musculatura, ese órgano que permite hacer esa persecución? Es que, por eso, el Servicio de Impuesto Interno tiene todas las capacidades para saber todos los bienes que tiene una persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque los notarios, los conservadores están obligados a informar cada vez que una persona compra un inmueble. Entonces el servicio aprieta un botón y sabe cuántos inmuebles tiene una persona, ¿ya? El Servicio de Impuesto Interno aprieta un botón y sabe cuántos vehículos tiene una persona. Así es. El Servicio de Impuesto Interno aprieta un botón y sabe cuántas sociedades tienen una persona asociada a ese RUT, ¿ya? Que son elementos súper importantes cuando estamos hablando de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, y que los bienes, ¿cierto?, van siendo puestos a nombre de sociedades porque hacen además lavado de dinero, compran inmuebles y los compran de una manera muy irrelevante porque los compran con dineros en efectivos, ¿ya? Esas operaciones en dinero en efectivo son operaciones que también conoce el Servicio de Impuestos. Entonces, pero espérame, si las conoce, porque chuta, si yo voy a comprar una casa que cuesta, no sé, 400 millones de pesos y pago en efectivo, como que el sistema tiene que plap, 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 ¿no es cierto? Se prenden todas las luces, o sea, o 500, no sé. Pregunto, ¿qué pasa ahí? O sea, por eso, de nuevo, si es que acaso el sistema no tiene la capacidad para hacer esa persecución debidamente. Exacto. Lo que pasa es que aquí el servicio solo ve su esfera, si ese es el problema. El servicio ve su esfera, dice, bueno, aquí hay una persona, porque no fiscaliza a todas las personas, fiscaliza de acuerdo a criterios, claro, digamos, planes de fiscalización, ¿ya? Entonces, si saltan personas que tienen mucho dinero, muchas propiedades y no están declarando ingresos, entonces, lo primero que hace el servicio es hacer un procedimiento de justificación de inversión. Entonces lo llama y le dice, oiga, justifíqueme cómo compró en efectivo todo esto. Y las personas podrán decir cosas. Ya, pero ¿qué pasa con un narcotraficante? Pues, ¿qué hace el narcotraficante para poder limpiar y lavar eso? Y hasta ahí queda. El servicio no va a ir allá a decir, ay, usted se dedica al tráfico de droga. No. Entonces, ahí está el problema. O sea, perdona, tú estás diciendo, Marisa, que es fácil burlar hoy día un narcotraficante bien montado con su sistema, con abogados, con qué sé yo, con sus testaferros, ¿no es cierto? ¿Puede limpiar, lavar fácilmente hoy día en Chile? Por cierto, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque las organizaciones, los organismos, que actúan en esta investigación de los delitos son, primero, el Ministerio Público, por supuesto, es el único encargado de investigar delitos en general, pero además tiene organismos auxiliares, la Unidad de Análisis Financiero, la UAF. Exacto. Tiene por objeto, ¿cierto?, recibir todos los reportes de operaciones sospechosas de personas que, por ejemplo, compran en efectivo, que tienen operaciones inusuales, están obligados, bancos, instituciones financieras, hipódromos, casinos, están todos obligados a dar estos reportes a la UAF. Pero la UAF es un organismo así súper chiquitito, ¿te das cuenta? No tiene la capacidad de analizarlo. Entonces,
El servicio, por otra parte, tiene una información relevante. ¿Y el servicio cuándo ha actuado en estos casos? Cuando ha sido el Ministerio Público quien le ha pedido, infórmeme todos los bienes que tiene esta persona, qué sé yo, asociada, infórmeme todas las sociedades que tiene esta persona. Es el Ministerio Público, si me preguntas hoy día, quien debiera llevar, porque lo que tenemos hoy día, llevar a cabo esta dirección en la investigación de bandas traficantes, no agotándose en la inmediatez, ¿cierto? En la inmediatez de el tráfico puntual, sino que yendo más allá, determinando cuáles son los bienes que tiene, cuáles son las sociedades, cuáles son los testaferros, cuáles son algunas operaciones que podrían ser lavado de dinero, en fin. Ya, entonces, mira qué interesante lo que estamos conversando, porque insisto, o sea, si no llegamos al destinatario final que se nutre de todos sus soldados, de todos los mandos intermedios, ¿no es cierto?, para hacer este gran negocio llamado narcotráfico, no va a terminar nunca esto. Entonces ahí pregunta, el Ministerio Público, si es el encargado de, ¿tiene hoy día la capacidad tiene esa misma musculatura que yo te preguntaba, si la tenía el Servicio de Impuestos Internos, ¿la tiene el Ministerio Público o no la tiene nomás? O sea, la tiene y tiene que tenerla, porque es el órgano que está encargado por la ley para la investigación de delitos. Ahora, a mí me parece algo importante. Mira, si bien el Servicio de Impuesto Interno es un organismo que tiene la investigación de delitos tributarios, sin embargo, si se detecta una información dentro de sus fiscalizaciones que tienen que ver con otros delitos, ¿cierto?, tiene la obligación de denunciar, ¿ya? Y eso no está muy claro en el servicio, te lo digo de inmediato. O sea, ¿Por qué? Bueno, te pongo el caso que me pasó a mí. Yo estaba en el Servicio de Impuesto Interno, yo no sé si tú sabes, pero yo estaba en el Servicio de Impuesto Interno y yo en la investigación de un delito tributario descubrí que habían delitos de cohecho, que eso fue lo que se llamó el fraude al FUT, el origen del caso Penta. ¿Ya? Entonces, lo que hago yo es decir, como funcionaria del Servicio de Impuesto Interno y como ex fiscal además, le digo a mi jefe, oiga, usted tiene que denunciar, porque aquí no es un delito tributario que es de nuestra responsabilidad. Aquí hay un delito de cohecho que es un delito de acción penal. Y le corresponde entonces que entre el Ministerio Público en ese caso. Usted tiene que denunciar. Y no quisieron denunciar. Entonces, ¿qué hice yo? Me salté el conducto y fui y se lo denuncié al quien fue fiscal Gajardo. Y así se inició el caso Penta, ¿ya? Pero a mí me echaron. A mí me echaron del servicio por haber hecho esa denuncia. Entonces, por eso digo, el Servicio Interno tiene, al fiscalizar, toma conocimiento de otros delitos y tiene obligación de denunciar, por una parte. Segundo, el Ministerio Público tiene una unidad encargada de la ULDECO, ¿cierto?, la Unidad de Delito Económico, que recibe los reportes que le hace la UAF. O sea, la UAF cuando ve que hay algo irregular hace informes y se lo entrega al Ministerio Público. No sabemos qué pasa, ¿por qué no han aparecido otras causas? No sabemos. Ya, y te pregunto, pero espérame. Las personas que están a cargo de estas unidades son las mismas de hace muchos años. Es que si no ha funcionado, no habrá que cambiar, renovar, no habrá que poner más énfasis en ese tipo de delito. Claro, es que por eso mira, para ir cerrando porque se nos va acabando el tiempo, pero Marisa, si tú me dices que están estos reportes, si tú me dices que esto es lo que corresponde, ¿no es cierto?, en este organigrama llamado Ministerio Público, Servicio de Impuestos Internos, en fin, yo te pregunto, ¿será que acaso está tan sobrepasado el Ministerio Público con tantas miles y miles y miles de causas que tiene que ver, que se está dejando de lado esto porque simplemente el sistema no da abasto? Bueno, es que esos son los desafíos de todas las instituciones. Aquí las instituciones tienen que ser eficientes, ¿ya? No podemos dar una respuesta de esa. Tienen que ser eficientes para determinar dónde voy a poner el foco investigativo. Me voy a abocar a pasar a control de detención todos los hurtos falta en los supermercados, como fue una instrucción que yo tuve cuando fui fiscal, que me pareció insólita, estar perdiendo tiempo por que se robaban un queso en un supermercado. En cambio, no hacíamos lo mismo en investigar, porque realmente las metas de los fiscales no tienen metas por investigar. O sea, un fiscal que investiga
la hace mal, porque se echa más trabajo encima y no va a tener ningún beneficio, ¿Cuáles son las ni siquiera reconocimiento por investigar, ¿ya? Entonces, una causa de un hurto falta, es lo mismo que un caso de un tráfico de drogas. ¿Y dónde sí tiene No puede incentivos, perdona Marisa, dónde sí tiene incentivos un fiscal? Tiene incentivo para disminuir los tiempos de tramitación de una causa, o sea, que no se demore mucho, hacer la corte, terminemos. Incentivos para obtener condena, ¿ya? Pero no tiene incentivos para investigar. Y si resulta que el Ministerio Público tiene que investigar, si no hace bien ese trabajo, entonces estamos súper mal, porque si no, vamos a investigar solo delitos flagrantes, ¿cierto? Que son los delitos que yo actualmente puedo ver que están cometiendo, pero no se van a ver esfuerzos considerables para investigar más allá de la inmediatez, como digo, que es lo que necesitamos en los delitos de tráfico de drogas, más allá de la inmediatez. No, tremendo. Marisa, siempre me pasa con los entrevistadas que nos quedan tantos temas pendientes, pero te dejo súper invitada para que sigamos conversando de esto. Me interesa mucho tu experiencia, tu opinión y también la valentía que has tenido, ¿eh? De hecho sea de paso, y te lo quiero reconocer. Marisa Navarrete, abogada penalista, ex fiscal, ex jefa de la Oficina de Litigación Penal del Servicio de Impuestos Internos. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, que estés muy bien. Que estés Saludos, muy, chao. muy bien. Cuídate mucho. Bien, saludamos a nuestros auspiciadores. Copebucha Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copebuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que puedan avanzar, posgrados USEN. Acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a un corte y al regreso estaremos conversando de actualidad, por supuesto, con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador.